Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite dialogar, que nos permite compartir, que nos permite encontrarnos desde puntos de vista diferentes, desde lugares diferentes, desde posiciones diferentes, desde opiniones diferentes, pero teniendo en cuenta que toda esta diferencia y toda esta diversidad no es para nada un motivo para ser enemigos o para ser enemigas, sino que la diferencia y la diversidad lo que nos permite es ampliar los horizontes, ampliar nuestros panoramas para poder abrir los oídos a escuchar al otro y a la otra y poder también abrir nuestros corazones para entender las razones que están detrás de las opiniones de los otros y de las otras. Y que solo así, escuchándonos, entendiéndonos, podemos cada uno y cada una ir aportando nuestro propio ladrillito para construir la casa común, que eso es al final de cuentas lo que estamos buscando. Este lunes quiero que hablemos un poco sobre algo de lo que pasó la semana pasada, pero que tiene un poco una discusión mucho más amplia de fondo, ¿sí? Y es que la semana pasada se aprobó una reforma para exonerar de impuestos algunas transferencias que se hagan desde el exterior hacia el país. Eso según el partido oficial, que fue quien aprobó esta reforma, es para atraer inversión extranjera, quitar impuestos para atraer flujos de inversión al país. Bueno, primero aclarar que algunos diputados, algunas diputadas han hablado que esta es una reforma para que las remesas ya no paguen impuestos sobre la renta. Y eso es mentira. Bueno, o los diputados quizás no sabían que el impuesto sobre la renta se aplica a ingresos que provengan de una renta, porque no todo ingreso es una renta. Cuando hablamos de rentas, estamos hablando de ingresos que provengan del uso de factores productivos, ¿sí? Ya sea el trabajo, entonces me están pagando por algún trabajo que he estado realizando, o ya sea por el capital, es decir, los pagos que se van por ganancias de capital, por utilidades, etc. O por el uso de la tierra, por ejemplo, a través de alquileres, a través de rentas de la tierra. Entonces, esas son las rentas. Las remesas, al ser básicamente una transferencia de un familiar de afuera del país a otro o a otros familiares adentro del país, y no tiene en medio ninguna contraprestación, no es un pago por un trabajo, por un servicio, no es una renta de capital, entonces no constituye económicamente una renta. Y por lo tanto, esa transacción, esa remesa, nunca ha estado considerada dentro de la ley del impuesto sobre la renta. E incluso el artículo 2 y el artículo 3 de la misma ley, cuando están comenzando la ley, ya deja claro eso. Entonces, no. Lo que se aprobó la semana pasada no es una reforma para quitar el impuesto sobre la renta a las remesas, porque las remesas familiares nunca han estado gravadas con renta. ¿Por qué? Porque no entran en la categoría económica de renta, ¿sí? Entonces, aclarado eso, para los amigos, amigas, ojalá también se les aclare eso a los diputados y diputadas para que dejen de repetir eso que no tiene sentido. Ahora sí, entonces, lo que sí plantea esa ley, esa reforma, es que las transferencias del exterior hacia el país que provengan por utilidades, es decir, ganancias de capital, por ingresos de trabajo, esas estarían exentas del impuesto sobre la renta. En particular, el foco, el que está puesto esta reforma, e incluso el origen político de esa reforma, fue que se hizo viral en las redes sociales algunos bitcoiners
O sea, esto se hizo viral en la comunidad bitcoiner, que le estaban reclamando al gobierno de El Salvador de por qué, si estaba impulsando tanto la política del Bitcoin, habían este tipo de leyes para esas transacciones que se hacen desde el exterior. Entonces, a partir de esa discusión que se da por ahí, y también vinculado mucho con una idea de que quitando impuestos se atraen inversiones, pues se aprueba esa reforma la semana pasada. Entonces lo que queda exento del impuesto sobre la renta son transacciones que tengan como origen ganancias de capital, por ejemplo, o de trabajo, o por explotación de la tierra. Eso es lo que básicamente se ha intentado aprobar. Ahora creo que es importante hacer una discusión más amplia al respecto, porque esa reforma se da bajo una lógica, ¿sí? Bajo una lógica que dice que las inversiones llegan a los países si se les dan las condiciones, y esas condiciones son quitar impuestos. Y esa idea de que necesitamos darle todo a los inversionistas para que lleguen a los países, y particularmente quitarle los impuestos, porque los impuestos son la principal traba para que lleguen los inversionistas a los países, eso es falso, eso es un mito. Eso es un mito que lo podemos debatir con datos. Hay suficiente evidencia que demuestra que eso no es cierto, o que es parcialmente cierto, pero que le hacen más daño a los países. Ya vamos a ver por qué. Y es que si vamos a analizar la historia del país, esa lógica de que hay que quitar impuestos, que hay que apurar regulaciones ambientales, que hay que eliminar trabas en regulaciones laborales, la famosa flexibilización laboral, todo eso ya se ha hecho. Eso fue el modelo bajo el cual se guiaron las políticas económicas de Arena en los 90s. Eso fue básicamente la política económica de Arena: quitar impuestos, quitar regulaciones ambientales, quitar regulaciones laborales. Entonces, eso es algo que ya se está haciendo y que ya lo habían estado haciendo Arena. Ahora, ¿eso da resultados o no da resultados? Bueno, veamos lo que dicen los datos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza la pertinencia de quitarle impuestos a las inversiones, analiza 3 países: El Salvador, Honduras y República Dominicana. Y lo que hace es tomar un grupo de empresas que son más o menos del mismo tamaño y más o menos del mismo rubro, con empresas también más o menos del mismo tamaño y del mismo rubro, pero que tienen exenciones fiscales, es decir, que no pagan impuestos. Entonces tienen a 2 grupos de empresas, las 2 empresas son del mismo rubro y del mismo tamaño, unas pagan impuestos, las otras no pagan impuestos. Y lo que descubre esta investigación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para el caso de El Salvador, es que las empresas que no pagan impuestos son las empresas que menos ventas tienen. De hecho, según los modelos de regresión que hace el BID, esa estimación es de alrededor del 50%, es decir, las empresas que no pagan impuestos tienen ventas alrededor del 50% menores que las empresas que sí pagan impuestos. Pero no hay diferencias significativas en cuanto a las ganancias que se llevan las 2 empresas. Entonces, esta empresa que no paga impuestos está vendiendo menos y por lo tanto está produciendo menos y por lo tanto está generando menos empleos, pero se está llevando las mismas utilidades, se está llevando las mismas ganancias que la empresa que sí está pagando impuestos y que además está vendiendo más, por lo tanto produciendo más y por lo tanto generando más empleos. Entonces, esta empresa que no paga impuestos
además de estar produciendo menos, le estamos subsidiando sus ganancias. Y se las estamos subsidiando todos y todas. Porque esa exoneración de impuestos que tiene esta empresa es básicamente un subsidio que el Estado le da. Y con ese subsidio, al final de cuentas, recae en la bolsa de los que sí pagamos impuestos. Entonces, esa investigación del BID encuentra que eso pasa para El Salvador, para Honduras y para República Dominicana. Entonces, el hecho de estar quitando impuestos a las empresas no nos asegura a los países que va a generar más, va a atraer más inversión que genere empleo. Al contrario, la inversión que llega a los países, que se aprovecha de los bajos impuestos, es de la que menos empleo está generando y más ganancias se está llevando. Así que esto ya es un primer llamado de alerta para que no pensemos que solo quitando impuestos se atraen inversiones. El Banco Central de Reserva, y esta es otra investigación, en el 2019 publica, de la red de investigadores del Banco Central, una investigación sobre el tipo de inversiones que llegan a los países y particularmente a El Salvador, cuáles son las principales motivaciones para diferentes tipos de inversión y catalogan a las inversiones extranjeras en diferentes tipos. Hablan de inversión de plataforma de exportación, es decir, que es un tipo de inversión que llega a los países, pero que importa todos los insumos, es decir, los compra de afuera, todos los insumos, luego hace algún proceso aquí de montaje y toda la producción se exporta. Entonces, vienen los insumos desde afuera y toda la producción se va para afuera y las ganancias, por supuesto, se van para afuera. Ese tipo de inversión también es la que menos salarios paga, es decir, los salarios más bajos de inversión extranjera son pagados en ese tipo de inversión. Y también entonces catalogan el tipo de inversión de acuerdo a qué tantos insumos locales se utilizan y qué tanta de la exportación se deja en el país, o qué tanta de la producción se queda en el país y no se exporta. ¿Por qué? Porque en esa medida uno puede ir analizando el tipo de inversión, si es una inversión rentista que saca todo lo del país o si es una inversión que permita desarrollar las fuerzas de producción locales, que eso es importante en el largo plazo. Porque otro tipo de inversión que hay que tener cuidado es la que llega a los países, que solo utiliza insumos internos cuando esos insumos provienen de la degradación ambiental. La minería, por ejemplo, también sería un tipo de inversión que, si bien en las cuentas públicas, en las cuentas de inversión, aumentaría el monto, pero no es un tipo de inversión que nos vaya a generar desarrollo al país. Entonces descubre esta investigación, a partir de encuestas a inversionistas, que el tipo de inversión que está motivada por los bajos impuestos es simplemente la de plataforma de exportación. Es decir, que si se aplica la estrategia de bajar impuestos para atraer inversión, el tipo de inversión que se ve motivada a llegar al país por esos bajos impuestos es la inversión que importa todo, exporta todo, se lleva todo y paga los más salarios más bajos. Ese es el tipo de inversión que se atrae disminuyendo impuestos. Y entonces ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Porque creo que es importante, los países necesitan inversión extranjera, sobre todo los países del sur global, necesitamos inversión extranjera, pero es importante evaluar siempre la calidad de esa inversión. Si analizamos otra vez la historia de El Salvador, los momentos en los que ha habido mayor inversión extranjera
que ha llegado al país ha sido con la privatización de las pensiones y con la venta de la banca a las multinacionales. En esos dos momentos, la inversión extranjera fue récord, fue la mayor inversión extranjera en la historia del país. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué le ha dejado ese tipo de inversión? ¿Qué le ha dejado esa inversión a los hogares salvadoreños? ¿Qué le ha dejado ese tipo de inversión a las capacidades productivas locales? Y me parece que la respuesta es que muy poco. Entonces, creo que no debemos ir o seguir caminando hacia ahí. ¿Por qué? Porque básicamente va a seguir reproduciendo el mismo esquema, donde las cuentas de inversión extranjera puede que comiencen a subir, pero que eso no se traduce en mejores condiciones de vida para los salvadoreños, para las salvadoreñas. Eso no se traduce en mejorar la capacidad de las condiciones productivas locales, que eso es lo que deberíamos de apostarle. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Bueno, para comenzar, importante saber qué es lo que realmente motiva a las inversiones a llegar a los países. Y según investigaciones como el Doing Business del Banco Mundial, lo que mueve realmente a los inversionistas está en primer lugar la seguridad jurídica. Ningún inversionista se quiere ir a un país que de un día para otro, por un decreto que se apruebe con dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa, le cambien las reglas del juego. Entonces, uno de los principales elementos para los inversionistas es la seguridad jurídica. Luego también otro de los elementos es la profesionalización de la población. Es decir, que tengan mayor formación técnica, mayor formación profesional para poder aprovechar los circuitos transnacionales. ¿Sí? ¿Cómo se va a insertar entonces la capacidad productiva de un país en los circuitos globales de comercio y los circuitos globales de inversión? Entonces, esos son dos elementos fundamentales. La provisión de los servicios básicos, que exista un muy buen servicio de agua, de electricidad, de alcantarillado, de carreteras. Eso le da más atractivo a los inversionistas que estarle quitando impuestos. De hecho, cuando vamos a ver la lista, los impuestos no están ni siquiera en el top 10 de las razones por las que los inversionistas pueden llegar a los países. Así que tenemos mucho espacio de mejora en todos estos otros aspectos antes de hablar de los impuestos. Ahora bien, si aún así se quisiera seguir con el modelo de los incentivos fiscales, de las exoneraciones tributarias, de quitarles impuestos, hay que tener algunas recomendaciones, por lo menos en cuenta. Lo primero es que se deben de publicar todos los incentivos tributarios, todas las exenciones fiscales, con los objetivos que se buscan, ¿sí? ¿Y cuánto nos va a costar esa exención fiscal? No se trata solo de decir, quitémosle impuestos a estos porque si les quitamos impuestos van a traer inversión. ¿Cuánto? ¿Cuánta inversión van a traer? ¿O se espera atraer con esa exoneración? ¿Cuánto se espera que vamos a perder? ¿Cuánto van a dejar de pagar de impuestos? ¿Cuántos empleos se espera que va a generar? O sea, todos estos elementos deberían de estar cuantificados antes de aprobar esa exoneración de impuestos. ¿Por qué? Porque entonces en el camino vamos a poder ver si es cierto. Vamos a poder evaluar si ha tenido eficacia, si es cierto que haberle quitado esos impuestos ha generado esos empleos, ha atraído esos montos de inversión, y si hay un balance positivo o negativo, ¿no? Si lo que ha generado en términos de empleo, en términos de ingresos ha sido mayor que lo que hemos dejado de recibir por esa exoneración de impuestos. Todo eso es necesario siempre irlo evaluando en el camino. Además, todas esas exoneraciones deberían siempre estar incluidas
en un solo marco normativo, en un solo cuerpo de incentivo fiscal. Lo que una ley para tecnología por aquí, otra ley en el impuesto, una reforma del impuesto sobre la renta por allá, otra ley para el impulso de la energético por aquí, otra ley de incentivos fiscales por allá. No, juntar todos los incentivos fiscales en una sola ley. Y si se va a aprobar un nuevo, que sea una reforma a esa ley y siempre bajo ese balance que hablábamos. Y que todas estas exoneraciones estén siempre subordinados a una sola institución pública. No se trata que el Ministerio de Turismo te dé unos, el Ministerio de Economía te dé otros, el Ministerio de Hacienda te dé otros, el CAPRES te dé otros. No, todos deberían de estar en una sola institución pública y todos deberían pasar siempre por discusión en la Asamblea Legislativa. Nunca se debería de aprobar una exoneración fiscal con dispensa de trámites. Y siempre se deben de estar evaluando si los objetivos que se buscan con esa inversión realmente se están cumpliendo o no, para evaluar la eficacia de esos incentivos y que no le estemos regalando y subsidiando ganancias a grandes capitales para que luego se lleven el dinero y paguen salarios de hambre en el país. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.